Saludos a todos los que nos ven. Soy Iagon y hoy, a petición de una suscriptora, vamos a contar historias de brujas. Espero que os gusten. Por favor, comentad desde dónde nos escucháis y suscribíos. Vamos. Hola, Iagon. Me encanta cómo presentas esas historias reales de misterios y cosas inexplicables, siempre con ese tono respetuoso que nos hace reflexionar sobre lo que puede estar más allá de lo que vemos en el día a día. Te escuché pidiendo a los televidentes que enviaran sus experiencias personales, y después de pensarlo mucho, decidí compartir la mía. Mi nombre es María Elena Ramírez. Tengo 32 años y vivo en San Pedro, un pequeño poblado en el corazón de Oaxaca, México. Soy una televidente asidua de tu programa. Me encanta cómo presentas esas historias reales de misterios y cosas inexplicables, siempre con ese tono respetuoso que nos hace reflexionar sobre lo que puede estar más allá de lo que vemos en el día a día. Aquí en nuestro rinconcito aislado, donde la señal de la tele a veces falla por las lomas, mi familia y yo nos juntamos toda la semana para ver el programa. Mi esposo, José, se ríe y dice que son puras paparruchadas, pero yo sé que hay verdad en esas narrativas. Por eso me decidí a escribirte. Iagon, te escuché pidiendo a los televidentes que enviaran sus experiencias personales, y después de pensarlo mucho, decidí compartir la mía. No es algo que le platique a cualquiera, pero a lo mejor en tu programa esto le ayude a alguien a entender o hasta a precaverse. Te voy a contar todo tal como pasó, sin exagerar, porque fue demasiado real para mí. Si crees que vale la pena leerlo al aire, me sentiría honrada y un poquito nerviosa, te confieso, pero ándale, voy a empezar desde el principio, como si estuviera platicando contigo en persona. Todo empezó hace como 2 años, al final de la temporada seca, cuando el río que atraviesa nuestro poblado, que le decimos río seco, porque la mayor parte del año nomás es un lecho de piedras y tierra, estaba más seco que nunca. San Pedro es un lugar sencillito, Iagon, con casitas de adobe, una iglesita en el centro y un tianguis que abre solo los sábados. La mayoría de nosotros vivimos de la agricultura, maíz, frijol, algunas chivas y gallinas. No hay mucho movimiento por acá, excepto por las fiestas patronales o cuando alguien se casa o tiene un bebé. Yo misma estaba esperando mi segundo hijo en esa época, el pequeño Miguel, que ahora tiene 1 año y medio y es la alegría de la casa. Pero en aquel entonces las cosas estaban difíciles. La sequía había matado buena parte de la cosecha y el centro de salud en el pueblo vecino quedaba a horas de distancia, ya sea en carro o a pie por la carretera polvosa. El río seco, que en tiempos de lluvias fuertes puede ser una fuerza de la naturaleza, entonces no más era una cicatriz en el paisaje, un recordatorio constante de la escasez. Para nosotros no es solamente un curso de agua, es la vena que late vida en la tierra, y verlo seco por tanto tiempo era un mal agüero, una herida abierta en el corazón del poblado. Fue entonces cuando ella apareció. Nadie sabe exactamente de dónde vino, pero de repente toda la gente del poblado estaba hablando de una señora mayor que se instaló cerca del lecho del río seco. Le decían Doña Eulalia, por lo menos fue el nombre que dio, con un acento que mezclaba el español local con algo más antiguo, tal vez zapoteco, como las lenguas de nuestros ancestros indígenas aquí en Oaxaca. Era chaparrita, encorvada, con la piel morena y arrugada como corteza de árbol viejo, y siempre usaba un rebozo colorido sobre los hombros, de esos tejidos a mano con hilos de lana y algodón, que parecían cargar la historia de muchas generaciones. Cargaba una bolsa de palma llena de hierbas medicinales. Yo la vi de cerca, hojas secas de boldo, ramas de ruda y unos amuletos raros, como piedritas amarradas con hilos rojos y plumas de tecolote. Se ofreció como partera tradicional, diciendo que había ayudado a traer al mundo generaciones de chamaquitos en las montañas, que su familia era de curanderos y guardianes de secretos antiguos. Yo escucho el llamado de la tierra, siento el pulso de la vida que brota hasta en el lecho seco, decía, con una voz ronca y bajita, como si estuviera susurrando secretos milenarios al viento.
Al principio, las mujeres del poblado se emocionaron. Ya sabes cómo es Eagon. En lugares como el nuestro, las parteras tradicionales todavía son comunes, especialmente para quien no puede pagar un doctor o viajar al pueblo. Mi vecina, la Rosa, que estaba esperando cuatitos, fue la primera en buscarla. Rosa me contó que doña Eulalia armó una especie de jacalito improvisado cerca del río, con petates de palma y un anafre para hervir tés. Revisaba las panzas con las manos callosas, sintiendo los movimientos del bebé con una sabiduría que parecía venir de la mismísima tierra. Murmuraba oraciones en una lengua que nadie entendía bien y daba infusiones de hierbas para calmar los mareos y fortalecer el cuerpo. Es como hacían nuestras abuelitas antes de los hospitales y las inyecciones, dijo Rosa. Y de veras, los partos que atendió parecían salir bien. Los bebés nacían sanitos, llorando fuerte, y las mamás se aliviaban rápido, con una vitalidad que sorprendía. Yo misma decidí buscarla cuando mi embarazo empezó a darme problemas. Tenía dolores en la espalda que no se me quitaban, y el bebé se movía de una manera inquieta, como si estuviera intranquilo dentro de mí, tal vez sintiendo la escasez de la tierra afuera. José no le gustó la idea. Él es más práctico, prefiere el hospital, pero yo me empeciné. Está cerca, es gratis, y las otras dicen que es buena, que tiene la bendición de los antiguos, le dije. Entonces, una tarde, caminé hasta el río seco. El sol se estaba metiendo, pintando las piedras de naranja y rojo, y el aire olía a polvo y hierbas quemadas, un olor denso y terroso. Doña Eulalia estaba ahí, sentada en una piedra que parecía un trono natural, trenzando un cordón con hilos coloridos, como si tejiera el mismísimo destino. Me miró a los ojos negros y profundos, como pozos sin fondo que parecían ver más allá de mi piel, hasta el alma, y sonrió, enseñando dientes amarillentos. Ven, hija, el río te espera. Tiene sed, y la vida que brota de él es un regalo que exige respeto, me dijo, y me hizo sentar a su lado. Puso las manos en mi panza, cerró los ojos y empezó a cantar quedito. No era una canción que yo conociera, sonaba antigua, como algo de las ruinas zapotecas que visitamos en Monte Albán, un canto gutural que parecía hacer eco desde las profundidades de la tierra. Las hierbas que me dio para tomar tenían un sabor amargo, pero tranquilizante, y me dio un amuleto para colgar en el cuello, una piedrita con un símbolo grabado que parecía una serpiente enroscada en un huevo. Para proteger al pequeñito del mal de lo seco, para que tenga la fuerza de la tierra y la sabiduría de la serpiente que cambia de piel, explicó, refiriéndose a un símbolo ancestral de fertilidad y renovación. Esa noche, regresé a la casa sintiéndome mejor, más liviana, como si me hubieran quitado un peso de encima. Pero fue ahí cuando empezaron los sueños. Ay, Eagon, si supieras qué tan reales eran esos sueños. En el primero, me veía caminando por el lecho del río, pero en lugar de seco, estaba lleno de agua oscura, como sangre espesa o lodo primordial. Había voces susurrando, gritando nombres de chamaquitos que nunca escuché, un coro de lamentos y promesas. Desperté sudando frío, con el corazón acelerado, sintiendo la humedad de ese río onírico. En las noches siguientes, empeoró. Soñaba con bebés naciendo, pero con ojitos que brillaban en la oscuridad, como brasas y marcas en la piel, manchas rojas, como impresiones de manitas o símbolos desconocidos. Platiqué con otras embarazadas que fueron con ella y contaron lo mismo. Sueños perturbadores, donde el río seco se volvía un lugar vivo, hambriento, pidiendo algo a cambio de la vida que daba. Rosa me confesó, bajito, que veía en los sueños cordones umbilicales extendiéndose como raíces hasta el fondo de la tierra, conectando a los bebés con algo antiguo e invisible, una fuente de vida que exigía una conexión profunda. Mi parto llegó 2 semanas después, y doña Eulalia estaba ahí en mi casa, guiando todo con calma, con una presencia fuerte y silenciosa. Fue rapidito, sin complicaciones. Miguel nació fuerte, llorando fuerte,
un sonido de vida que llenó la casa, pero cuando lo miré vi las marcas, pequeñas manchitas rojizas en el bracito izquierdo, como si alguien hubiera apretado la piel con deditos pequeñitos, o como si un dibujo hubiera sido impreso en su carnecita. El doctor del pueblo, cuando lo llevé a vacunar, dijo que era nomás una marca de nacimiento común, tal vez alérgica a las hierbas. Pero yo sabía que no era eso. Otras mamás contaron lo mismo, bebés con marcas raras, como símbolos o impresiones que parecían venir de adentro, no de afuera. Una de ellas, la hija de doña Carmen, nació con una mancha que parecía un río serpenteando por la pancita, un mapita en miniatura de nuestro propio río seco. Las cosas se pusieron raras cuando las autoridades se enteraron. Alguien, creo que fue el padre de la iglesia, que no le gustaban las prácticas paganas de ella y veía en sus curaciones una amenaza a la fe, llamó a la policía del pueblo vecino. Dijeron que querían interrogarla sobre las hierbas, si eran seguras, y sobre los rumores de rituales que involucraban más que simples tés. Un día, un grupo de policías vino al poblado, guiados por algunos vecinos. Yo no fui, pero escuché lo que pasó. Fueron hasta el lugar cerca del río, pero doña Eulalia había desaparecido. En lugar del jacalito, encontraron solo un altar improvisado, una pila de piedras con velas derretidas, hierbas esparcidas y, lo que más me espantó, cordones umbilicales resecos, amarrados como ofrendas, algunos con nudos complejos, otros entrelazados con hilos coloridos. También había fotografías viejas, polaroids amarillentas de recién nacidos de la región, algunos que reconocí como hijos de vecinas, otros más antiguos, tal vez de décadas atrás, con fechas y nombres escritos a mano en el reverso. Los policías se llevaron todo, pero no encontraron rastro de ella. Fue como si el viento se la hubiera llevado, o el río seco se la hubiera tragado, como si fuera parte del mismísimo paisaje, capaz de desaparecer en él. Desde entonces, el poblado no es el mismo. Las mamás que fueron atendidas por ella evitan hablar de esto abiertamente, pero en la noche, cuando los chamaquitos lloran sin razón, o cuando una sombra se mueve en la periferia de la vista, nos preguntamos, mi Miguel está sanito, gracias a Dios, pero a veces mira a la nada y se ríe, como si viera algo que yo no veo, o como si estuviera respondiendo a un llamado que solo él escucha. Y los sueños pararon después del parto, pero de vez en cuando regresan, especialmente cuando llueve y el río seco agarra un hilito de agua, un hilo de vida que corre sobre las piedras. Me pregunto si doña Eulalia era solo una curandera o algo más, tal vez un espíritu de la tierra, de esos que los antiguos zapotecas veneraban, una entidad que existía para mantener el equilibrio, cobrando un precio por la vida que ayuda a traer en tiempos de escasez. Aquí en Oaxaca, las leyendas están llenas de seres que viven entre el mundo de los vivos y los muertos, y el río seco siempre fue un lugar de historias. Decían que antiguamente, en tiempos de sequía, las parteras ofrecían ofrendas para que las aguas regresaran y que los bebés nacidos en esas épocas cargaban la marca de la tierra, una conexión profunda e indisoluble con ella. No sé si esto es locura mía, Eagon, o si hay verdad en todo esto. Soy una mujer sencilla, cuido la casa, los hijos, ayudo en el campo, no leo libros de misterio ni veo películas de terror. De hecho, tu programa es lo más espantoso que veo. Pero esta experiencia me cambió. Ahora, cuando camino cerca del río, siento un escalofrío, como si ojos invisibles me observaran o como si la mismísima tierra estuviera observando. ¿Y si regresa? ¿Y si el río seco reclama más por una nueva ofrenda de vida para saciar su sed ancestral? Mi suegra, que es más grande y cree en estas cosas, dice que doña Eulalia es como las nahuales, espíritus que cambian de forma, o seres humanos con la capacidad de transformarse en animales para interactuar con el mundo espiritual, y que los cordones y fotos eran una manera de ligar las almas de los chamaquitos a la tierra, para que la sequía no se los llevara, para que la vida siguiera floreciendo hasta en la adversidad. Trato de racionalizar. Tal vez era solo una viejita solitaria, coleccionando cosas raras
y los sueños era estrés del embarazo o la imaginación fértil de una mente cansada. Pero las marcas en los bebés, eso no se quita. Y la sensación de que hay algo más profundo, algo que trasciende nuestra comprensión, permanece. Gracias por leer mi relato, Eagon. Si decides compartirlo en el canal, por favor, no uses mi nombre completo. Dime nomás María de Oaxaca para proteger a mi familia. A ver si alguien que vea tenga una historia parecida y pueda explicar. Me quedo ansiosa para el próximo episodio. Un abrazo grandote desde acá de México y que Dios te bendiga en tus búsquedas por lo inexplicable. ¿Qué onda, Eagon? Compa, soy muy fan de tu canal. Veo todos los videos sobre historias sobrenaturales y siempre me quedo impresionado con los relatos que manda la raza. Nunca pensé que iba a tener una historia que contar, pero después de lo que me pasó aquí en Juárez, en México, decidí escribir todo y mandártelo. Sé que te gustan las historias bien detalladas y que suenen verdaderas. Entonces te voy a contar exactamente cómo pasó todo, sin inventar nada. Mi nombre es Miguel. Trabajo en una maquiladora de refacciones de carros aquí en la ciudad. Y lo que te voy a contar me pasó hace como 2 meses. Trabajo en una maquiladora aquí en Juárez desde hace como 2 años ya. Es un jale pesado, armando refacciones de carros, pero al menos paga las cuentas, ¿no? La maquiladora está medio retirada del centro, en una zona industrial que de noche se queda bien sola. Como no tengo carro, siempre me regreso a la casa en camión. Pero hay un problema. El último camión pasa a las 10:30 y mi turno no acaba hasta las 11. Entonces, casi siempre se me va y me tengo que regresar caminando. No es una caminata muy larga, como 40 minutos, pero hay un pedazo del camino que siempre me incomodó un poquito. Es un baldío grande que tengo que atravesar para agarrar la cortada, si no tendría que dar una vuelta de casi 1 hora. En medio de ese baldío pasan unas vías del tren abandonadas. Deben tener como 20 años que no pasa tren por ahí. El terreno está medio raro hasta de día. Tiene mucho monte alto, arbustos espinosos y siempre hay mucha basura tirada. Llanta vieja, pedazo de sillón, unas chatarras de carro. Durante el día todavía va, pero de noche se pone tenso porque no hay alumbrado. Solo la luz de los postes de la calle allá al fondo, que apenas llega hasta la mitad del terreno. Los primeros meses llevaba una lamparita chica, pero después me fui acostumbrando y podía caminar solo con la luz del celular. La raza de la maquiladora siempre me decía que no caminara por ahí solo de noche, que estaba peligroso, pero nunca me pasó nada. Solo veía a uno que otro T-por-8 a veces, gente que arma su casita de lona para dormir. Ellos nunca me molestaron, de hecho algunos ya los conocía de vista y nos saludábamos. Fue a principios de octubre que empecé a notar unas cosas diferentes. Primero fueron solo unos ruidos raros cuando estaba atravesando el terreno, como murmullos de voces, bien bajito, que no podía distinguir de dónde venían. Pensé que serían los indigentes platicando entre ellos, o tal vez alguna pareja echando novio escondida en los arbustos. Ya sabes cómo es, ¿no? De noche cualquier ruido se oye más fuerte y más misterioso de lo que realmente es. Pero se fue repitiendo varias veces, siempre en la misma región, cerca de las vías. Eran voces de mujer, eso sí tenía claro, hablando bien bajo, casi susurrando. A veces parecía que eran varias personas hablando al mismo tiempo, pero nunca pude entender qué estaban diciendo. Al principio ni me preocupé mucho, solo me quedaba medio curioso sobre qué sería. Una noche, era un jueves si no me equivoco, estaba atravesando el terreno como siempre cuando sentí un olor raro en el aire. No era olor a basura o algo así, era como incienso quemándose, mezclado con algo que no podía identificar. El olor venía de la dirección de las vías, entonces decidí echar un vistazo. No por morbo ni nada, sino porque empezó a molestarme no saber qué estaba pasando ahí. Me salí un poco de mi ruta normal y fui caminando despacio hacia donde venía el olor. Conforme me acercaba, podía oír mejor las voces. Eran varias mujeres de verdad y parecía que estaban rezando o cantando algo. El tono era medio melancólico, como esos rezos que hacía mi abuela cuando alguien de la familia estaba enfermo,
Cuando llegué más cerca de las vías, pude ver una luz tenue entre unos arbustos grandes. Era como si tuvieran varias veladoras prendidas en el suelo, formando un círculo. Las voces se pusieron más claras, y ahora sí tenía la seguridad de que eran rezos, pero en una lengua que no entendía bien. Parecía español mezclado con alguna otra cosa, tal vez esos dialectos indígenas que todavía hay por acá en la región. Me quedé parado atrás de una mata alta, tratando de ver mejor sin que me vieran. Se notaba que eran como 4 o 5 mujeres, todas sentadas en el suelo alrededor de las veladoras, pero no podía ver las caras porque estaba muy oscuro y estaban medio agachadas hacia abajo. Lo que más me llamó la atención es que el olor se había puesto más fuerte. Definitivamente era incienso, pero había algo más, un olor medio dulce y empalagoso que me dio náuseas. Me quedé ahí como 5 minutos nomás observando. Las mujeres siguieron con los rezos, meciendo el cuerpo para adelante y para atrás. Y de vez en cuando una de ellas se levantaba y echaba algo al centro del círculo. Estaba tratando de ver mejor qué era cuando una de ellas paró de rezar de repente y volteó hacia donde yo estaba. No sé si me vio o nomás sintió que había alguien ahí, pero me dio tanto miedo que salí corriendo como loco. Corrí como 100 metros antes de pararme a respirar. El corazón me latía rapidísimo, no solo por el susto, sino porque había algo en toda esa escena que me dejó muy incómodo. No era solo el hecho de que hubiera gente haciendo ritual en medio del monte de madrugada, era algo más profundo, como si hubiera visto algo que no era para que yo lo viera. En los días siguientes traté de olvidar el asunto, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Pensé en cambiar mi ruta a la casa, dar la vuelta y evitar el baldío. Pero eso significaría llegar a casa casi a medianoche todos los días, y siempre andaba muy cansado. Entonces decidí seguir pasando por ahí, pero ahora siempre me fijaba más en los sonidos y olores. Durante como 4 o 5 días no noté nada diferente, solo los ruidos normales de la noche, perros ladrando lejos, carros pasando en la calle, esas cosas. Empezaba a pensar que esa noche había sido algo de una vez, alguna reunión religiosa que no se iba a repetir, pero la semana siguiente, un lunes, el olor a incienso regresó. Esta vez decidí no acercarme, nomás apresuré el paso y pasé derecho, pero cuando fui pasando por las vías, pude oír otra vez las voces rezando. Fue ahí cuando empecé a fijarme en otras cosas raras. A la mañana siguiente, cuando pasé por el terreno para ir a trabajar, a veces me iba caminando cuando se me iba el camión de la mañana también, vi que había unas marcas en el suelo cerca de las vías. Eran como círculos dibujados en la tierra, algunos todavía con restos de cera de vela en el medio, y había unas marcas blancas en el suelo que parecían sal o harina, formando dibujos que no entendía. También había unos pedazos de tela amarrados en los arbustos, como si fueran ofrendas o no sé qué. Una de las cosas que más me impresionó fue encontrar unas muñequitas chicas hechas de trapo, medio escondidas entre las plantas. Se veían bien rudimentarias, como si las hubieran hecho a mano, y lo que más me llamó la atención es que tenían pelo de verdad cosido en la cabeza. Pelo humano de veras, de varios colores diferentes. Te confieso que eso me dejó bien alterado. Empecé a buscar en internet sobre rituales y esas cosas, tratando de entender qué podían estar haciendo esas mujeres ahí. Leí sobre santería, brujería, trabajos espirituales, pero nada cuadraba exactamente con lo que había visto. Lo que más me molestaba eran esas muñecas con pelo humano. Había algo muy siniestro en eso que no se me salía de la cabeza. Pensé en contarle a alguien en el trabajo, pero no sabía bien cómo explicar sin que pareciera que estaba inventando historias o siendo prejuicioso con prácticas religiosas. Al fin y al cabo, cada quien cree en lo que quiere, ¿no? Pero al mismo tiempo, todo eso estaba pasando en un terreno público y yo tenía derecho a saber qué era. Una noche decidí quedarme más tiempo observando, pero desde una distancia mayor y en un lugar donde tuviera la seguridad de que no me iban a ver. Hasta llevé unos binoculares chiquitos que tenía en la casa. Llegué al terreno un poquito más temprano y me puse atrás de una pila de escombro desde donde se veía la región de las vías. Como a las 11:30 empezaron a aparecer.
Eran 5 mujeres, todas vestidas con ropa oscura y cargaban bolsas grandes. La más grande, que parecía ser la líder, tendría como 60 años y usaba un rebozo negro en la cabeza. Las otras eran de varias edades, desde una bien joven, de como 20 años, hasta otra que debía tener como 50. Armaron el círculo igual que la otra vez, pero ahora sí podía ver mejor lo que estaban haciendo. Sacaron de las bolsas varias cosas: veladoras negras, botes con líquidos, más muñecas de trapo y algunas cosas que parecían ser fotos. El ritual duró casi 1 hora. Rezaban, pasaban las muñecas por encima de las veladoras, derramaban líquidos en el suelo y de vez en cuando una de ellas agarraba una foto y decía algo en voz más alta, como si estuviera mentando madres o maldiciendo a alguien. En un momento dado, la mujer más grande agarró una de las muñecas y empezó a clavarle agujas, siempre diciendo algo que no podía entender. Lo más perturbador es que todas las muñecas tenían ropita chica, como si las hubieran hecho para representar personas específicas. Y por los pelos se notaba que eran diferentes de a de veras: pelo güero, castaño, negro, chino, liso. Era como si cada muñeca representara una persona real. Cuando terminaron, echaron sal alrededor de todo el círculo y se fueron cargando las bolsas. Pero dejaron varias cosas en el lugar: las veladoras derretidas, algunas muñecas y unas fotos que no pude ver bien de lejos. Al día siguiente no aguanté la curiosidad y fui a ver de cerca lo que habían dejado. Era pleno día, entonces me sentí más seguro para acercarme. El olor a incienso todavía estaba en el aire, mezclado con algo que olía a azufre. En el centro del círculo había varias veladoras negras derretidas, formando un charco de cera en el suelo. Alrededor estaban las muñecas de trapo, y pude ver que de verdad estaban bien detalladas. Cada una tenía ropa diferente, pelos diferentes, y algunas hasta tenían bisutería chiquita. Lo que más me asustó fue encontrar algunas fotos medio quemadas. Pude reconocer una de ellas. Era una foto de un güey que conozco del barrio, el Don Carlos, que tiene un taller mecánico ahí cerca. La foto estaba toda picada con agujas y tenía unas manchas rojas que parecían sangre. Fue ahí cuando decidí buscar a alguien para que me explicara qué estaba pasando. Fui a platicar con la doña María, una señora que vive desde hace más de 30 años en una casa bien cerquita del terreno. Siempre fue muy buena onda conmigo. A veces nos encontrábamos en la parada del camión y platicábamos de cosas. Cuando le conté sobre lo que había visto, la cara se le cambió completamente. Se puso seria y medio asustada. Volteó para los lados como si tuviera miedo de que alguien oyera nuestra plática. Me jaló para adentro de la casa y ahí me contó una historia que me puso los pelos de punta. Según ella, había un grupo de mujeres que se juntaba ahí desde hace años para hacer trabajos pesados, como les decía. Hacían amarres, venganzas, trabajos para separar parejas, esas cosas. Y lo peor, robaban cosas de las casas de la vecindad para usar en los rituales. Doña María me contó que varias personas del barrio ya se habían dado cuenta de que se perdían cositas de la casa. Un cepillo de pelo, una prenda de ropa, una foto, hasta comida a veces. Nadie entendía cómo desaparecían esas cosas porque nunca eran cosas de valor, entonces no parecía robo común, pero ahora tenía sentido. Agarraban objetos personales de la gente para usar en los trabajos de brujería. Doña María dijo que la gente del barrio sabía que existían, pero nadie tenía valor de denunciarlas o enfrentarlas, porque todos tenían miedo de volverse blanco de los trabajos. Me contó que un vecino una vez trató de correrlas del terreno y a la semana siguiente la esposa se fue de la casa y nunca regresó. Puede que haya sido casualidad, pero nadie quería arriesgarse. Esta plática me dejó de verdad preocupado. Empecé a fijarme si no estaba faltando algo en mi casa y de verdad me di cuenta de que algunas cositas chicas habían desaparecido. Una foto mía que estaba en el refri, una playera vieja que usaba para dormir y hasta un peine que estaba en el baño. En su momento pensé que la había perdido o tirado sin acordarme, pero ahora empezaba a tener sentido. Lo más espantoso es pensar que esas mujeres habían entrado a mi casa sin que me diera cuenta.
o tal vez tuvieran algún otro modo de conseguir los objetos. Empecé a cerrar todo muy bien. Cambié la chapa de la puerta y me puse a poner más atención en todo lo que tenía en casa. También empecé a evitar pasar por las vías en los horarios que se juntaban, aunque eso significara dar una vuelta más grande. Como 2 semanas después de esa plática con doña María, pasó algo que me confirmó que sabían que yo las estaba observando. Era un viernes. Estaba regresando del trabajo más tarde de lo normal porque me había quedado a hacer tiempo extra. Cuando pasé por la región de las vías, no había nadie ahí, pero me fijé que habían dejado algo diferente en el lugar donde siempre hacían los rituales. Era una muñeca de trapo nueva, más grande que las otras, y cuando me acerqué para ver mejor casi me caigo para atrás del susto. La muñeca tenía una playera igual a la que había desaparecido de mi casa, y el pelo era exactamente del color y del modo del mío. Hasta tenía una foto mía chiquita cosida en el pecho de la muñeca, esa misma que había desaparecido del refri. Y lo peor, la muñeca estaba toda clavada de agujas. Compa, en ese momento de verdad entré en pánico. Agarré la muñeca y salí corriendo para la casa, con miedo de dejarla ahí y que me pasara algo. Llegando a la casa, no sabía qué hacer con esa cosa. Busqué en internet sobre cómo deshacer trabajos de brujería. Leí sobre baños de sal de grano, sahumerios, todas esas cosas. Acabé quemando la muñeca en el patio de la casa, echándole sal de grano encima y haciendo una oración que encontré en un sitio. No sé si sirvió de algo, pero al menos me sentí un poquito mejor. En los días siguientes anduve paranoico, pensando que cualquier dolor de cabeza o problema en el trabajo era por culpa de ese trabajo que me habían hecho. Empecé a usar una pulsera roja en la muñeca que me dio mi mamá y siempre cargaba un saquito de sal de grano en la bolsa. Después de ese episodio, cambié completamente mi rutina. Empecé a regresarme a la casa en taxi cuando se me iba el camión, aunque gastara más dinero, nomás para no tener que pasar por el terreno. Cuando no había de otra y tenía que irme caminando, siempre daba la vuelta, aunque me tardara más. También empecé a platicar con otros vecinos del barrio sobre el asunto, y descubrí que mucha gente sabía de la existencia del grupo, pero todos preferían hacerse como que no sabían. Un señor que vive en una casa bien cerquita del terreno me contó que a veces veía a las mujeres andando por el barrio durante el día, observando las casas, como si estuvieran mapeando todo. Dijo que siempre que las veía, cerraba todo y no salía de la casa hasta estar seguro de que se habían ido. Lo que más me molesta hasta la fecha es no saber exactamente qué querían esas mujeres conmigo, o si de verdad tenían algún poder para hacerle mal a la gente. La parte racional de mi mente dice que es pura superstición, que una muñeca de trapo no le hace mal a nadie. Pero la parte emocional se queda medio espantada con todo lo que vi y oí. El caso es que después de que empecé a evitar el terreno, mi vida regresó a la normalidad. No tuve más problemas raros, no se perdió más nada de la casa, y pude dormir tranquilo otra vez. Pero siempre me quedo con esa sensación de que hay algo malo rondando el barrio. Algo que preferimos no ver pero que está ahí, bien cerquita de nuestra vida normal. Hoy en día, cuando paso en camión cerca de esa región, siempre volteo hacia la dirección del baldío. A veces todavía veo unas luces tenues allá al fondo, cerca de las vías, y sé que siguen juntándose. Doña María dijo que ese grupo existe desde hace décadas, que se fue pasando de mamá a hija y que probablemente va a seguir existiendo por mucho tiempo todavía. La gente del barrio ya se acostumbró, aprendió a convivir con eso como si fuera parte del paisaje local, pero yo nunca más pude ver el terreno de la misma forma. Siempre que veo esas vías abandonadas, me acuerdo de las voces susurrando en la madrugada, del olor a incienso mezclado con azufre, y de esas muñecas con pelo humano clavadas de agujas. Son cosas que una vez que las ves, ya no las puedes olvidar. Egon, esa es mi historia. Sé que puede sonar medio loca, pero te juro que pasó exactamente así. Hasta la fecha no sé explicar bien cómo lograban entrar a mi casa para agarrar los objetos, o si esa muñeca de verdad me podía hacer mal. Lo que sé es que fue una de las experiencias más perturbadoras de mi vida. Me gustaría mucho saber tu opinión sobre lo que me pasó,
Y si conoces casos parecidos, ¿será que esas rezanderas de verdad tienen algún poder o era pura casualidad? En fin, espero que te haya gustado la historia y que sirva para tu canal. Sigue con ese trabajo padrísimo investigando lo sobrenatural.